Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. So give her the seat too. This is what I'll wear. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I feel commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Is this still a thing? Never gonna give. Never gonna give. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Agradecido estoy, tener esta condición no determina quién soy. Cambiando el mundo por aquel Quesada. Bienvenido como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, un programa que siempre para mí es una satisfacción grande, importante, es una misión, es un compromiso de estar educando a través de los medios de comunicación. Esto es radio, es televisión, es un movimiento que realmente abre las puertas a familias, a personas con discapacidad, para que se hagan eco
eco de la problemática, de las barreras, de las cosas importantes para seguir cambiando esa modalidad que existe de no estar pensando en las personas con discapacidad, de incluirle en la sociedad. Esto es una puerta que se abre para también darle espacio a lo que las personas con discapacidad también pueden hacer. Esto es un movimiento, una comunidad, es una voz que hacemos a muchas personas que muchas veces son silenciadas o malinterpretadas quizá por la forma de ellos actuar, caminar, expresarse. Entonces queremos seguir aportando a un mundo lleno de empatía, con valores que realmente, precisamente sigamos caminando hacia el amor, donde todos podamos estar celebrando la diversidad. Tratamos también de crear puentes, de romper con esas barreras a nivel mundial e internacional. Este es un espacio que ofrece salud, accesibilidad, bienestar emocional, los derechos. Tratamos de educar también a través de profesionales comprometidos con la educación, profesionales que trabajan desde la pasión. A nivel internacional, en estos momentos tenemos personas desde Costa Rica, desde la República Dominicana, desde Colombia, que estarán también hablando de temas importantes. Hoy el tema central es inicio a clase, cómo podemos manejar la nutrición, con el doctor Eduardo Cubero, cómo podemos nosotros trabajar las pantallas de forma positiva con Francisco Cartagena. Y también estaremos hablando de esa ansiedad en la transición de inicio a clase con la psicóloga Marcela Bermúdez desde Colombia. Así que este programa siempre trata de eso, de trabajar con la educación, la igualdad, la no discriminación, respetar la humanidad. Somos personas que necesitamos el respeto para nosotros seguir siendo parte de una sociedad que muchas veces olvida eso, el respeto. No porque una persona tenga cualquier tipo de condición o discapacidad, no se le debe respetar los derechos de forma de que sí se merecen eso, no como un favor. Tratar también de fomentar esa autonomía y la independencia que ellos van a necesitar, pues precisamente para eso, para que en el futuro ellos puedan ser independientes. Celebramos la diversidad, siempre tratamos de celebrar. Esto es un programa alegre, este es un programa que celebra la diversidad, la capacidad única que cada uno de nosotros podemos aportar a este mundo. Decía el sábado pasado, Claudio me relajaba, que parecía una pitufina, porque imagínense que todos fuéramos del mismo tamaño, del mismo color, pensáramos igual. Ay, qué mundo más aburrido sería este. Entonces, por eso debe de existir un Claudio, una Raquel, un Eduardo Cubero, un Francisco, una Marcela, y todos ustedes que están ahí escuchándonos y conectados, porque de eso se trata. Celebrar la diversidad, no simplemente enfocarnos en esa discapacidad que tienen las personas, sino en esa capacidad única de ellos aportar a un mundo mejor. Siempre queremos agradecer. La gratitud es la base de nuestro programa, el ser agradecido. Y por eso queremos agradecer a todas las múltiples plataformas y medios de comunicación, radio y televisión, y también esas plataformas digitales que están impactando al mundo. Estamos precisamente conectados a través de todos ustedes para llegar al corazón de ustedes, para crear conciencia y empatía, como decimos nosotros los neurocoach, desde el amor. Desde el amor es que queremos crear conciencia, queremos impactar sus corazones para que entiendan que sí se puede romper con las barreras. Y para eso estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vayan, busquen rápido ese canal ahí en YouTube. Necesita su apoyo. Denle la campanita, suscríbanse. Y cada vez que estemos en vivo, cada vez que aportemos a un mundo mejor, somos influencers positivos. Aquí no vamos a tratar de promover el morbo de cosas que no están agregando valor. Estamos tratando de ser influencers positivos en la comunidad y reales, como decía yo esta mañana antes de iniciar el programa. Somos influencers reales. Un día me van a ver sin maquillaje, un día me van a ver siendo mamá, un día me van a ver en la casa del Estado, un día me van a ver fregando, trapeando, un día me van a ver aquí, precisamente porque eso, cada detalle, cada propósito, cada espacio, cada gorro que nos ponemos es para eso, para ser reales, para ser personas humanas que estamos pues viviendo una vida real.
Estamos también a través de Discapacidad TV. Agradecer siempre a Claudio que está ahí desde los controles, desde Argentina, transmitiendo para, señores, tantos canales en España. Facilitu, enlazando también por 54 canales en España. Agradecerle precisamente a Claudio que ha hecho esta conexión magistral, esta conexión que estamos llenos de gratitud porque estamos transmitiendo por tantos canales en España. La Mega 95.1 FM, estamos pues también conectados en este valle, este valle que realmente es de gran bendición para muchos de nosotros. Gracias por estar escuchándolo. La Cajita TV Boston, gracias también a nuestro amigo Francisco Concepción en Boston, Águila Radio. Ahí está también Andrés Pérez en los controles, que también es el director de la Mega 95.1 FM. Saludo para ti. KS Radio en la República Dominicana. La Radio Boston, ahí está Don Lobo también transmitiendo en vivo. Saludo a toda la comunidad de Boston a través de este DJ que lo vi cuando estábamos desfilando en el desfile dominicano. Y le di un fuerte abrazo. Le dije gracias por ser parte de nosotros. Discapacidad al Día, Ramón y toda la comunidad en España. Discapacidadaldía.com. Gracias por ser parte de un movimiento que promueve la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Precisamente hablando de gratitud, la cita de hoy es acerca de la gratitud. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las virtudes. El que no es agradecido, señores. Ay, si usted no es agradecido, revísese. De verdad que sí. Esto es una virtud esencial y creo que es realmente la más grande de todas. Si usted es agradecido con lo poco, va a tener abundancia. Si usted no va a donde alguien que le fue y le hizo un favor y le agradece, hay problemas. Ser agradecido nos ayuda a ver lo positivo en medio de las dificultades, a valorar lo que tenemos y reconocer a las personas que nos rodean. Muchas veces damos por sentado, señores. Yo no puedo dar por sentada el que tener un doctor se levante temprano, que se sacrifique para venir a hablar y educar a todos ustedes. Siempre vivo agradecida de todas las personas que de una u otra forma colaboran y impulsan este programa. Si no soy agradecida, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué tengo en mi vida? Debemos de seguir sembrando agradecimiento en nuestros hijos. Y eso te va a ayudar también a fomentar la paciencia, la humildad, la generosidad, la esperanza. Porque de ser agradecido vienen tantas más virtudes. Pero primero, como menciona la cita, la gratitud es la madre de todo lo que viene por añadidura. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, está perdiendo esa costumbre, a ser agradecidos, decir gracias, pero gracias de verdad. No gracias por decirlo. Es igual como cuando usted le besa la mano a su madre que antes de salir, la bendición. Usted quiere realmente ser bendecido antes de salir de esa puerta. Pero no podemos enseñarle a nuestros hijos a dar las gracias solamente por decirlas, sino reconocer que esa persona está haciendo un sacrificio para ayudarte, para darte, para colaborar, para ayudarte a ser una persona mejor, un emprendimiento mejor. Muchas veces damos por sentado también los empleados, porque porque le estamos pagando, creemos que no podemos darle las gracias. Quizás usted llega a su casa y encuentre un plato de comida caliente y damos por sentado que es obligado que la esposa tiene que cocinarle. Y usted sabe lo que le costó a esa mujer cocinar ese plato. Quizás se cortó, muchas veces yo me corto, señores. Quizás no estaba en sus condiciones humanas, porque muchas veces también el ser humano con un dolor de cabeza, la mujer con sus reglas, o quizás no estaba en disposición, pero le hizo ese plato a su familia, le hizo ese cocinado, esa comida con amor, y llega la familia y no es agradecida. Entonces, vamos a ser agradecidos
Mire a su alrededor, cuántas cosas podemos ser agradecidos en la vida. Por esta taza que estoy bebiendo café, por los medios de comunicación, por ustedes que me están escuchando, por sus hijos, por esta tierra, por este país donde usted se encuentra hoy, por su familia, por su salud, por todo. Piense, analice y empiece a tener esa gratitud el día entero. Practíquela y empieza a darle la gracia a todo el mundo y te van a decir, ¿pero por qué? Por ser amigo mío, por estar en mi vida, por quizás echarme un boche, porque por ese boche yo hice la cosa mejor, por ser mi padre, por ser mi mamá, por ser mi tía, mi abuela, mi amigo, mi compañero, mis profesores. Hay tantas cosas por ser agradecido en la vida. Así que esa es mi invitación para hoy. Señores, ya hice la agenda, la cartelera de los invitados especiales y los colaboradores que van a estar trabajando hoy. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial porque está ahí ya tempranito el doctor Eduardo Cubera. Nutrición para inicio de clase. ¿Cómo mantenerla? Porque no solamente es empezar. A veces, señores, yo veo esos lunch, esos snack, esas cosas que mandan los padres a sus hijos en la escuela, lleno de dulce, lleno de cosas que realmente no le van a favorecer en el desarrollo neurológico, en el comportamiento, porque también lo que se alimentamos a nuestros hijos, influye en el comportamiento. Pues si usted le da dulce todo el tiempo, ese niño va a estar hyper, eso no le va a ayudar, pero para eso es el doctor que va a hablar de esto. No me voy a adelantar al tema. Y realmente agradecer también a Francisco Cartagena, conferencista, quien va a estar hablando de cómo utilizar la pantalla de manera positiva con los hijos, y la psicóloga Marcela Bermúdez, quien también hablará de la ansiedad y la transición. Señores, no solamente de los estudiantes, sino de los padres, pues ahí estoy ansiosa. Así que pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Estaba mi amigo DJ Lobo precisamente mandándome un mensaje diciéndome que el 88% de las personas que existen en este planeta no son agradecidos. Mire cómo con el agradecimiento uno cambia la actitud de las personas, porque muchas veces ayudamos a los demás y no estamos pidiendo que nos agradezcan, pero cuando vienen para atrás con esa actitud de agradecimiento, uno como que coge más fuerza y dice, no, esta persona es agradecida, voy a seguir ayudando. ¿Qué importancia
Qué importancia, señores, de ser agradecidos. Señores, quiero, antes de iniciar con el tema de hoy, invitarte a que todavía estamos abiertos con las inscripciones para la clase de IEP. IEP, programa de capacitación para padres, y ahora abierto para ti, o abuelo, primo, que quiera aprender de esta educación individualizada, estos programas que reciben nuestros hijos cuando tienen una discapacidad. Llame al 978-828-5339. Ahí estará usted certificándose con nosotros y precisamente también certificándose a través de la Federación de Niños de Boston. Ahí tendrá doble certificación para trabajar en las escuelas. Usted puede recibir estos conocimientos como capacitación personal, pero también puede utilizarla como empleo. Las horas empiezan a $70 y si tiene experiencia de 2 años y más, puede empezar a cobrar $150. Así que eso es una capacitación, una certificación que usted puede generar ingresos. Por igual tenemos la conferencia Me Pongo en tus zapatos por una servidora. Ahí estaremos el 13 de septiembre con la conferencia Me Pongo en tus zapatos. Esto está hecho también para madres y líderes especiales que quieran aprender cuál es la dinámica de ser madre, de ser padre de un hijo con discapacidad. Ahí estaremos riéndonos, gozándonos. Tengo mucha dinámica que hacer con ustedes. Esta es la conferencia que yo hago cuando viajo, pero la he modificado para hacerla con ustedes. Por la compra de su asiento, recibirá un libro autografiado de una servidora. Señores, mejor de ahí no se puede hacer. El libro cuesta $25 y yo le estoy regalando la oportunidad de compartir con nosotros en esta conferencia, porque cuando se inscriba por los $25 va a recibir un libro autografiado de una servidora. Sábado 13 de septiembre de 1 a 4 en la Fundación Cambiando el Mundo, en el 1 de la Union Street en Lawrence. Llame también al 978-828-5339. Por igual tenemos también en la Fundación Conozca su Derecho. Esto es un taller que estaremos dando la Fundación a través también de MAC, Massachusetts Advocate for Children. Ahí el 19 de septiembre de 10 de la mañana a 12 estaremos también recibiendo preguntas, intercambiando ideas con los padres que tienen preocupaciones con el IEP de sus hijos. Si usted tiene un hijo en la educación especial y quiere ir con este buffet de abogados que viene para nuestra fundación a hacer este acompañamiento, 19 de septiembre de 10 a 12 estaremos en la fundación. También por igual estaremos haciendo otros talleres con ellos el 17 de octubre y el 14 de noviembre. Pero el 19 de septiembre, de 10 a 12, estaremos para que usted conozca su derecho y haga preguntas acerca de la IEP. Por igual, la Fundación, señores, está en lo suyo, Sanando el Alma, herramienta para regular la depresión y la ansiedad, por la psicóloga Ana Karina Lizardo. Eso será el 11 de octubre en la Fundación también, de 1 a 4. La fundación está ubicada en el 1 de la Union Street, en Lawrence. Llame al 978-828-5339 si quiere ser parte de estas conferencias, de estos talleres de entrenamiento, de usted educarse. Señores, cuando uno se empodera, usted pues no pasa vergüenza ni trabajo. Quiero también invitarte a que vaya a First Class Beauty Center. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence. Llame al 978-258-3215. Ahí te harán de todo, señores. Desde un pedicure, un manicure, make-up, te harán todo tipo de tratamiento para tu pelo. Hagan una cita y ustedes verán que lo van a tratar también con clase, con la primera clase, como dice el anuncio. First Class, así lo van a tratar y no se va a arrepentir. Así que ubicado en el 15 de la Appleton en Lawrence, Appleton Street en Lawrence, 978-258-3215. Ya sí, está con nosotros Eduardo Cubero, doctor general, que tiene muchísimos años trabajando con nosotros. Agradecerle de verdad, como hacen los chinos, los coreanos, me encanta ese saludo que hacen ellos cuando se muestran con humildad de agradecimiento a los demás por su trabajo. Hoy hablaremos de la nutrición para inicio y mantenerla en estos momentos que nuestros hijos van a empezar la clase. Muy buenos días, doctor. Gracias por esperar con paciencia y amor.
Muchas gracias, Raquelita. Muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Muy agradecido de la oportunidad de llevar información que nos pueda mejorar nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de la nutrición. Pero vamos a hablar un poco de la nutrición un poquito más profundo. Vamos a hablar de la nutrición en qué afecta la integridad de nuestro ser. Como decía Hipócrates 500 años antes de Cristo, antes de curar a una persona, pregúntale si está dispuesta a abandonar aquello que le está enfermando. Y hoy por hoy, esa expresión es precisamente la base de la medicina moderna. Ya están pasando de moda, por decirlo de alguna manera, aquellos tiempos en los cuales simple y llanamente se daban recetas como recetas de cocina. La medicina ahora es individualizada. Y vamos a hablar por qué eso es tan importante en la parte nutricional. Vamos a hablar desde la profundidad de nuestro intestino. Nuestro intestino está colonizado por trillones de bacterias y de microorganismos que producen o salud o producen enfermedad. Eso se llama microbiota. Y la microbiota está determinada precisamente por lo que comemos. ¿Por qué es tan importante nuestra microbiota? Y actualmente lo estamos viendo a todo nivel. Nuestra microbiota determina que podamos tener obesidad. Nuestra microbiota puede determinar nuestra depresión. Nuestra microbiota incluso actúa en pacientes o puede mejorar déficit atencional, puede mejorar autismo, puede mejorar muchísimas enfermedades que nos están afectando día a día. Y es precisamente por eso que ahora es tan importante la medicina de bienestar, porque es una medicina de afectación general, individualizada, actuar sobre tu organismo. Y nuestra microbiota está determinada precisamente por lo que comemos, por lo que ingerimos y cómo eso nos afecta a nivel interno. Se dice en los últimos estudios que nuestra microbiota se forma a partir de lo que comemos en los 3 primeros años de nuestra vida. Y cada una de nuestra microbiota es diferente. Es como nuestra huella digital. Cada uno va a tener una estructura muy diferente. ¿Qué tanto te sientes enfermo muchas veces? Y eso es por lo que comemos. ¿Qué tanto nos deprimimos muchas veces? Está influenciada por lo que comemos. El desequilibrio en esa microbiota, en esos microorganismos, ahí, digámoslo, están los buenos y los malos, como las películas western de los años 60 y 70. Está el sombrero negro, que son los malos, y el sombrero blanco, que son los buenos. Cuando los de sombrero negro empiezan a crecer más, nos enfermamos. Cuando los de sombrero blanco empiezan a crecer más, nos ayuda a mantener nuestra salud. Y hay experimentos ya hechos en ratas, por supuesto, en los cuales pasamos la microbiota de un ratón obeso a uno delgado. Doctor, usted sabe que a mí me encanta estos tiempos que hemos roto con creencias limitantes. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, a la visita y al papá o al abuelo o al mayor había que darle lo mejor. Por ejemplo, y sí, lo puedo decir abiertamente, al niño le daban las costillas sin masa. Por ejemplo, si había carne, pues le daban lo peor, porque lo mejor era para los adultos. Entonces ahora hemos cambiado esta creencia limitante y hemos generado conciencia que el niño es quien necesita una mejor alimentación. Claro, no descuidando que no se le va a dar la sobra al esposo, pero es eso, concientizar de que ese niño necesita los nutrientes, los carbohidratos, la fruta, la bebida, pensar en él primero
antes de pensar en los adultos. Y mire cómo los tiempos van cambiando, porque hablaba de la microbiota, hablaba de los carbohidratos, hablaba de las cosas y es individualizar, de verdad, la nutrición no es generalizada. Por ejemplo, si en una familia de 5, a fulano le va mal el huevo, a Perencejo le va mal el arroz, entonces hay que individualizarla. Si tenemos un niño que tiene autismo, si tenemos a alguien que algo le da diarrea o le crea ansiedad a lo que come, tenemos que individualizarlo. No es que el muchacho es ñoño, porque eso es otra cosa también, que creen que los muchachos, no, que los ñoños, que es muy piqui para comer. No, señor, es que algo está pasando con su organismo, que cada vez que come eso le hace daño y el niño lo está rechazando. Siga, doctor. Precisamente eso que estabas hablando. Y les estaba comentando acerca de cómo los experimentos de ratones hemos visto que si le damos microbiota, si instalamos la microbiota de un ratón obeso a uno delgado, este engorda. Y al revés lo mismo, el otro va a adelgazar. También tenemos valoraciones ya de cómo nuestra microbiota produce y genera una mejor reacción al mundo externo. Miren qué importante. Recientemente tuve una paciente que me decía, es que estoy muy deprimida porque realmente yo hago todo lo posible por adelgazar, yo hago dieta, yo hago esto, yo hago ejercicios, pero ¿qué tan real es lo que estás haciendo? ¿Qué tanto te está beneficiando? ¿Por qué? Porque nuestro organismo responde a cosas diferentes. Y lo acaba de decir muy bien Raquelita. Cada organismo es diferente, cada organismo es total y absolutamente individualizado. Así es como debería ser la medicina hoy en día, individualizada a las necesidades de la persona y no a las necesidades generales. Y así es como debe ser nuestra alimentación. Lo que me hace bien a mí no le va a hacer bien a Raquelita. Esa es la bendición de ser diferentes. Las necesidades que yo tengo son diferentes. Pero ¿qué sucede? Estamos manteniendo una alimentación altas en azúcares, altas en grasas, grasas malas, que lo que producen es contaminar nuestra microbiota. Producen que se entren en juego ciertas sustancias que irritan el intestino, que irritan nuestro organismo y que incluso llegan a nuestro cerebro y dañan nuestras células nerviosas. Tenemos que tener presente que hay que dividir cada una de nuestras estructuras en estructuras para la atención médica individualizada, pero que somos entes integrales y como entes integrales no podemos dividirnos. Si tú quieres estar sano, si tú quieres mejorar tu salud, si tú quieres mejorar tu forma de vivir, tienes que empezar a dejar ciertas cosas que te están lastimando, ciertas cosas que te están destruyendo tu cuerpo y están destruyendo tu sistema inmune. El 80% de nuestro sistema inmune se forma a nivel intestinal. El 80% de la serotonina, la hormona de la felicidad, una de las hormonas de la felicidad, se forman a partir de nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo es un cerebro a la par del cerebro principal, por decirlo de alguna manera, que tenemos aquí en la cabeza. Usted sabe que ayer yo me comí un arroz con leche, que soy loca con el arroz con leche. Y quien me lo brindó, lo hizo con leche no láctea. Y son de las cosas que uno dice, me lo voy a comer aunque me pase el día entero con un dolor de estómago. Efectivamente. Pero es eso. Si mi organismo, si mi estómago no está funcionando bien, yo no voy a ser más productiva en mis quehaceres, en mi situación de ser madre, de ser profesional. Y es lo que pasa con nuestros hijos, porque muchas veces damos una alimentación a nuestros hijos, lo mandamos para la escuela, ya retomando el tema, lo mandamos para la escuela y queremos que ese niño pues sea productivo. Le puede provocar diarrea, le puede provocar ansiedad, le puede provocar algo en el estómago, que ese niño no pueda enfocarse. Un niño que tiene problemas de epilepsia, también hay que tratar de ver qué alimentos, suplementos le estamos dando. Sus recomendaciones finales ya para estos padres que nos están escuchando, este tema le vamos a dar seguimiento
porque creo que es fundamental como también la nutrición juega parte importante y va unida de la mano de la salud mental. Y precisamente por eso, porque nuestros hijos su alimentación no está siendo acompañada de omega 3, de vitaminas, de frutas y verduras. Entonces, los padres tienen que tomar conciencia que esto no es algo para promover, lo nuevo. No, es algo que es antiguo, pero que no estamos adaptando a los nuevos tiempos y le estamos dando cosas rápidas a nuestros hijos y no le estamos dando los nutrientes esenciales y principales para ellos tener un mayor desarrollo neurológico. El desarrollo neurológico es que va a formar parte del crecimiento, de cómo ese individuo se desarrolla en la escuela. Entonces, si usted quiere que su hijo también tenga A y B, la nutrición forma parte de eso, doctor. Así es. Importante para finalizar, importante para que lo tengamos presente. La mejor manera de que equilibremos nuestra microbiota, y existen exámenes ahora que uno puede comprar en las farmacias para ver cómo estamos, es alimentación, ejercicios, descanso. Son 3 factores importantísimos para prácticamente vivir bien en nuestra existencia. Si logramos mantener una alimentación balanceada, sana, rica en fibras, rica en nutrientes, que sea natural, no es tanto lo importante de comprar suplementos vitamínicos o comprar bacterias en cápsulas. Es cuestión de alimentarnos, y tener un balance para bajar la inflamación dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se inflama, entonces ahí es donde vienen todos los daños que tenemos diariamente. Queremos que nuestros hijos no se depriman, alimentémoslos bien. Así es, debemos de alimentarlo bien y le vamos a dar segunda oportunidad a este tema para nosotros seguir ampliando el tema precisamente del insomnio, de la salud mental, de cuando nuestros hijos se comportan de manera agresiva. Señores, le estamos dando demasiado dulce, le estamos dando demasiado harinas, demasiadas cosas que no le están ayudando. Y después queremos que el niño se comporte bien. Hay una madre desde Higüey, Karen, está comentando. Me voy a poner mi lente, señores, porque la viejita, ya ustedes saben, dice que Aarón tiene parálisis cerebral con epicomotor severo y él es súper selectivo con lo que come. No como todo, siempre trato de darle lo que le gusta y es un problema con mis otros hijos. Es importante eso. Miren cómo una madre de Higüey se está educando. Y estos temas precisamente son lo que queremos. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales y cómo podemos encontrarlo en Costa Rica? Que ya Sean quiere ir para allá a visitarlo. ¿Usted se imagina? Y nos esperamos con todo el corazón. Pueden encontrarme como Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, o Coach Eduardo Cubero también. Aparezco en varias redes sociales. Y hoy precisamente vamos a seguir hablando para los que quieran acompañarnos en el programa Cambio Positivo a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Allá serían 5, 6, 7 de la noche, hora de Boston. Vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es la parte de nutrición y el efecto que tiene en nuestro cerebro en su programa Cambio Positivo. Los esperamos. Excelente, ahí estaremos también dándole apoyo. Muchísimas gracias, doctor. Y desde Costa Rica me voy huyendo. Voy a coger ese avión, no sé con qué aerolínea, no la voy a mencionar porque primero se tienen que anunciar. Y voy a ir a Santo Domingo. Francisco Cartagena, conferencista y padre coordinador del grupo de apoyo. Hoy va a hablar del tema cómo utilizar las pantallas de manera positiva con nuestros hijos. Él tiene experiencia de trabajo en la educación de adultos, desde alfabetización hasta la formación profesional del sector de comunicaciones para las posiciones de representante de venta y atención al cliente, conferencista en valores humanos y desarrollo personal, coordinador del Movimiento Civil para la Protección de la Mujer, Protégela, coordinador del grupo también de apoyo para padres, La Paloma Pu. Muy buenos días, bienvenido a tu programa, Francisco. Hola Raquel, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y te felicito por este maravilloso programa que ayuda a todas esas personas que de alguna forma estamos envueltas en la discapacidad, para así de esa forma lograr una mayor inclusión en la sociedad. Fíjate, el uso de las pantallas de manera inteligente es algo que a mí me toca de forma muy personal, porque yo he tenido mis hijos
tanto el mayor, que es de 25 años, él nació en una época en el que se comenzaba a disparar el boom de los celulares aquí en República Dominicana, el año 2000. Y mi segundo hijo, Micael, que está dentro del espectro del autismo, pues nace unos añitos antes de la pandemia. Él es un niño pandemia. Y en esa época también hay un boom, pero precisamente del estar conectado, ya que estábamos encerrados, Raquel. Estábamos todos que dependíamos 100% de las pantallas para comunicarnos con nuestros familiares. Entonces, en la manera como yo pude manejarme en estos dos escenarios, me ha sido bastante útil y es algo que yo quiero compartir, por eso con mis experiencias, pero también agregaré elementos, digamos, de estudio a nivel general que han habido, a muchísimas estadísticas, para que el tema sea lo más provechoso posible para nuestra audiencia. Fíjate, el 88%, este es un estudio que se hizo en España, pero yo creo que nos representa en todos los países. Dice que el 88% de los adolescentes ya tienen un smartphone, un teléfono inteligente. Según mi experiencia aquí, yo diría que quizás aumente un poquito más en República Dominicana. Sería interesante que las personas pues hicieran su estimación según su país y lo pusieran en los comentarios en YouTube, pero por lo menos en España esa es la estimación. Ahora, el tema es que curiosamente el 58% de los padres piensa que eso no es problema, y no es problema el tiempo que usan los jóvenes o los niños frente a celulares o tabletas. El 58%, señores. Y a veces uno puede pensar que siempre es negligencia de los padres, pero no. Hay también una parte de desconocimiento. Muchos padres ignoran el alcance nocivo de estos productos, que obviamente no los voy a satanizar porque no tiene sentido. Son herramientas, Raquel. Las pantallas son herramientas que pueden ser muy útiles incluso para la socialización, aunque mucha gente no lo piense. Pero si sabemos utilizar las pantallas de manera inteligente, le podemos sacar mucho provecho. Son una herramienta. Ahora, como toda herramienta, Raquel, en las manos inadecuadas son un peligro. Un martillo en la mano de un niño es peligroso, incluso para él mismo. Entonces, todo va a depender de la forma en cómo manejamos las herramientas. Y cuando digo de los niños, es curioso porque ahora mismo el promedio que dura un adolescente frente a un celular en sus redes sociales oscila entre 4 y 6 horas diarias, que es mucho. Claro, en otros países de Asia nos metemos en 12 horas como si nada, pero promedio a nivel general 4 y 6 horas diarias a un cerebro que está en un punto de crecimiento que necesita mucha interacción social del medio ambiente. Y con los niños tenemos una estadística todavía un poquito más agresiva, y es que el 49% de los niños menores de 2 años ya tiene acceso a un smartphone. Estos números nos deben mover no tanto a preocuparnos, sino a actuar. Yo creo mucho, no tanto en la preocupación, sino en la acción. ¿Cómo iniciamos como padres a accionar? ¿Cómo nosotros empezamos a priorizar contenido de calidad? Mira, tenemos que comenzar desde pequeños, porque ya cuando tú tienes un adolescente que tú le has permitido durante un trayecto largo, 12, 13 años, que tenga acceso libre a lo que sea, venir de entrada y decirle, mira, a partir de hoy haz reglas, es un proceso que puede traer más conflicto que bien. Entonces, cuando ya usted tiene un adolescente, usted trate de ir bajando las reglas poco a poco, de ir estableciendo reglas de comportamiento, de uso de dispositivos, y si necesita ayuda terapéutica. ¿De acuerdo? No está mal pedir ayuda, porque ya ese es, miren qué pasa. Cuando yo utilizo el móvil, cuando una persona utiliza el móvil, está usando un dispositivo que fue hecho para crear adicción. Es decir, las mentes más geniales de la industria diseñaron un dispositivo para crear ¿qué? Adicción. Estamos claros con eso. Yo trabajo en el negocio de las telecomunicaciones desde el año 2000, cuando comenzó un boom. Nosotros regalábamos celulares por $1 dominicano, el equivalente a 20 centavos de dólar. Oye, estábamos regalando celulares para introducir el móvil en República Dominicana. Y lo logramos. Y yo vi cómo fue pasando el móvil desde ser un elemento de uso adulto para llamadas, luego mensajes de textos, hasta que ya llegan
y ustedes, las personas que son ya un poquito adultas como yo, sabrán que luego llegaron los juegos a los móviles. Había un juego de una culebrita muy bonito y ahí pasamos el celular. ¿A quién? A los niños. Y ahí comenzó el desastre. Entonces, es muy importante lo que menciona, crear conciencia a nuestros hijos. Correcto. Darle tiempos diferentes durante el día también, pero también crear responsabilidad con ellos. Creo que es una de las cosas también que nosotros los padres nos estamos perdiendo en eso. Crear conciencia, crear responsabilidad. Si tú me preguntas dónde están mis hijos hoy, a esta hora, están trabajando con el papá. Mi hija pide su recompensa por el trabajo y con ese dinero ella crea conciencia de lo que necesita para comprar, porque le estamos enseñando el valor de cómo el dinero llega a nuestro hogar. Y precisamente se le compró un teléfono la semana pasada porque se le rompió. Entonces no es que tú necesites el nuevo porque lo necesites y punto, porque no es una necesidad, sino porque se te rompió, se te va a comprar un teléfono nuevo. Y ella misma incluso me decía esta mañana, no, porque me pagaron tanto y son más. Digo yo, pero se te olvida que te compró un teléfono nuevo. Entonces es crear conciencia con nuestros hijos de forma educativa también, que las cosas no llegan por de la mata que se caen, porque muchos jóvenes y muchas personas se están dando por sentada precisamente el no ser agradecido con lo que tienen. Y nosotros, ese es el deber también de nuestros padres. Ya para finalizar este tema, para darle oportunidad también, porque tenemos que entregar el programa a las 55 con la psicóloga Marcela, tus recomendaciones para esos padres que se están escuchando y están interactuando precisamente en las redes sociales. Correcto. Lo primero es que se pongan de acuerdo todos los miembros de la familia acerca de cómo van a manejar los móviles y todas las pantallas, no solamente los celulares y tabletas, sino también los televisores. Primero, ponerse de acuerdo entre todos. Lo segundo es darle el ejemplo. Yo no puedo exigirle a mi hijo tiempo social si yo cuando estoy con él tengo un móvil en la mano. Entonces tengo que primero es eso, ponernos todos de acuerdo en el hogar. Segundo, dar el ejemplo y luego limitar las horas de acceso al móvil. Utilizar las pantallas incluso como un elemento de socialización. ¿Cómo así? Compartir las series que están viendo nuestros hijos, verlos juntos. Tengo la experiencia, por ejemplo, de que mi niño que padece autismo, él, pues nos sentamos juntos a ver los muñequitos y luego esto se convierte en tema de conversación entre nosotros. Y es una forma de estimular el lenguaje. En los juegos que utilizan ellos, por ejemplo, de estrategia, etc., pedirle que nos enseñen a jugar juegos de estrategia y también incluirnos. Es decir, ya las pantallas están aquí. No podemos erradicarlas. Vamos a ver cómo se convierten en nuestros aliados en vez de un enemigo, porque no vamos a poder contra ellas. Así es. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales y cómo podemos ser parte del grupo que tiene de padres en la República Dominicana? Sí, a través de en Instagram, F Cartagena, Francisco Cartagena RD, F Cartagena RD. Y también en Instagram, La Paloma Pu, La Paloma Pu. Por ahí nos pueden encontrar para formar parte del grupo de apoyo para padres con niños dentro de la condición del autismo. Y La Paloma Pu es porque escribieron ese libro precisamente para educar acerca del autismo, conjuntamente con su esposa, y el grupo se llama así. Muchísimas gracias, Francisco, gracias por estar con nosotros y ser parte desde ya, la patadita de la buena suerte de ser parte ya de nuestro equipo de colaboradores internacionales, y ahí también puede invitar a toda esa gente a tu grupo de La Paloma Pu para seguir educando y construyendo un mundo mejor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, vamos ya a una pausa comercial segunda y rapidito ahí está Marcela. Marcela, ay Dios mío, se nos fue el tiempo. Pausa comercial rapidito y regresamos con Marcela Bermúdez. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon.
Tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Marcela Bermúdez, psicóloga. Tema: ansiedad y transición en momentos escolares. No solamente para nuestros hijos, también los padres, señores, nos ponemos ansiosos a la hora de nuestros hijos entrar a la escuela. Muy buenos días, Marcela. Bienvenida a tu programa, como siempre. Muy buenos días, Raquel. Como siempre, felicitaciones por esta belleza de programa que le enseña y orienta a los padres, profesores, hijos, etcétera. Y como siempre, un placer estar contigo. Muchas gracias. Marcela, 7 minutos para explicarnos cómo podemos trabajar como padre y qué es la ansiedad en esto de la transición en momentos de nuestros hijos que ya tienen varios tiempos de vacaciones y van a iniciar la clase. Por ejemplo, el mío inicia la semana que viene y yo estoy pues ahí ansiosa de estar segura de que tengo todo ready para ellos iniciar la clase. Bueno, primero que todo, lo más importante es que los padres tengan la seguridad de que ellos son los que van a calmar a los hijos. Entonces, los padres están calmados, los hijos entienden que no hay ningún problema. Y eso es lo más importante, estar siempre en calma. Pero para eso tiene que haber unas rutinas tanto de los padres como de los hijos. Saber, por ejemplo, entre los padres ponerse de acuerdo quién va a llevar a los niños, si van a cambiar el día, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Y es muy importante también una semana antes ir con el niño al colegio para que de pronto sepa en dónde va a ser su salón de clase, si es la oportunidad de conocer al profesor o algunos niños que de pronto también estén en el colegio, saber cómo es la ubicación por si acaso hay algún cambio, porque este cambio de rutinas es muy importante tener que los niños tengan el conocimiento de qué va a pasar en el colegio, pero también, ¿sabes qué? Es que se debe tomar el colegio, sí, como un aprendizaje, pero también como la oportunidad de socializar con otros niños, de conocer a otros niños, a otros profesores, en que van a tener también esas pautas de recreo para poder jugar y tener ese esparcimiento que todos los niños lo necesitan. Pero como siempre te digo, importante la rutina con los niños. Por ejemplo, la noche anterior, entonces los padres con los hijos, ya sea mamá, papá o los dos, mirar qué es lo que va a llevar al otro día, que el niño también ayude a alistar su maleta, que él sea como parte de, y no solamente los papás haciendo todo, sino que ¿Sabe sea... que me gustó esa parte? Porque muchas veces damos por sentado también que nuestros hijos, porque tienen discapacidad, no pueden elegir la ropa, no pueden elegir sus cosas. Y yo pongo a Joan, él a veces coge unas camisas que yo creo mínimo va a tener una cita en el consulado. Él agarra su ropa y le digo al papá, respete su decisión y póngale su camisa. Exactamente, ya si hay uniforme o si es en particular, de todas maneras que el niño tenga esa oportunidad, mañana me quiero poner esto o esto o esto, y en caso de que no tengan uniforme. Exacto, en caso de que no tengan uniforme. ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer partícipe a los niños de todo y eso le da muchísima más seguridad al niño. Oye, mira un dato que tengo aquí, Marcela, dice que en niños pequeños se manifiesta la ansiedad con llanto o apego excesivo, negarse a entrar a la escuela. Entonces el niño pequeñito, cuando uno lo va dejando, que el niño pues la ansiedad, no saber qué es lo que va a tener en el día, se pone ansioso, se pone a llorar, apego excesivo. En los adolescentes puede aparecer como irritabilidad, rebeldía, aislamiento o incluso pueden llegar a depresión. En hijos con discapacidad, la ansiedad puede expresarse con conductas desafiantes, crisis emocionales o repeticiones de conducta.
Esto es muy importante, te digo por qué, porque tuve la experiencia con un amigo que tuvo que venir para acá por 3 semanas y su hijo con autismo se quedó con la mamá. Y la mamá me llamaba y me decía, Raquel, está haciendo cosas que él nunca lo hacía, ni se quiere bañar. Señor, y de que llegó el papá, se metió al baño con el papá como que si nada ha pasado, ya su rebeldía se le quitó. El no espelvar era una forma de él decirle a la mamá, esta conducta desafiante que estoy teniendo es por la falta de mi papá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Exactamente, y mira, te digo, por ejemplo, a los niños pequeños se les puede ayudar con algo muy importante que es el semáforo, enseñarles que el semáforo tiene los 3 colores que ellos siempre los han visto en la ciudad cuando salen con los papás. El rojo, que es necesito ayuda de mi profesor, de mi papá, de un adulto, y de enseñarles de pronto con el dedo hacer con el pulgar hacia abajo. El verde es que estoy muy bien y en este momento no necesito ningún apoyo. Y el amarillo es que necesito pausa, entonces con el dedo hacer en la mitad para que los niños tengan una forma de manifestar su ansiedad. Pero también es muy importante que así como los niños sienten esto, los padres también, pero compartir con el niño. Mira, yo también tengo un poquito de preocupación porque mañana tengo algo que hacer muy importante en el trabajo. Yo también me siento a veces triste, también preocupado, también ansioso, pero vamos a compartir nuestras emociones. Tú me cuentas cuando te sientas mal y tengas alguna pregunta, algo que te pasó en el colegio, cuéntanos y lo compartimos. Igualmente nosotros también te vamos a compartir esos sentimientos. Me encantó eso, crear un ambiente de confianza y permitirle a nuestros hijos que nos cuenten las cosas, porque ellos también, como mencionan, tienen ese miedo al rechazo social, no voy a tener amigos, inseguridad académica, no voy a poder con las materias, exceso de expectativa con los padres, los maestros. Entonces hay que tener conciencia que nuestros hijos también tienen ese estrés y esa ansiedad. Marcela, tus recomendaciones finales para los padres que te están escuchando y viendo a nivel internacional ya a inicio de clase. Al inicio de clase es, primero, comunicación. Segundo, padres que también tengan una rutina para que los niños no se sientan que hubo un cambio drástico. Tercero, que los niños, sabes una cosa muy importante que les recomiendo, tanto padres como niños, aprender a respirar, hacer una respiración corta, enseñarles antes de dormir y en el momento de despertarse, junto con papá o mamá que estén en ese momento, y hacer una respiración para empezar un día tranquilo, sin afanes, que los niños, por ejemplo, por la noche se bañen, con eso por la mañana no hay necesidad de estar corriendo y que ya tengan sus utensilios y todo listo para el día siguiente. Eso es lo más importante, establecer esas rutinas tanto papás como los hijos. Redes sociales, Marcela, ¿cómo podemos encontrarte? Como Marcela Bermúdez B en todas las redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Facebook. ¿En YouTube? Sí, y en YouTube, claro, en YouTube es a donde tengo más actividad. Excelente, señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros. Recuerde que la ansiedad es la transición, en la transición escolar. No significa debilidad y es como eso que debemos de darle esa confianza a nuestros hijos. Porque me diga las cosas como te sientes no significa que eres débil, sino sensibilizar a nuestros hijos para un nuevo cambio y hacerle ese acompañamiento de paciencia y amor. Precisamente acompañarlo, no dejarlo solo, porque no es fácil. Igual cuando uno empieza un trabajo, uno dice, tendré compañerismo, me aceptarán los compañeros que ya tienen más tiempo ahí trabajando. Es igual, el ser humano tenemos muchos miedos, pero hay que enseñar a nuestros hijos que el miedo no nos debe de paralizar, Marcela, sino agarrarlo de la mano y decirle, vámonos, que vamos a vencer. Recuerden también que el amor es la magia diaria que convierte lo simple en algo especial y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Bye bye, mi gente, bendiciones, hasta el próximo sábado, aquí nos vemos, porque juntos podemos seguir cambiando el mundo con Raquel Quesada. Gracias, Marcela.
Muchas gracias. Amor y confianza. Y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy. Y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Agradecido estoy, tener esta condición, no decir mira quién soy, cambiando el mundo, por aquel que sana. Discapacidad Televisión. Hola mundo. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola mundo. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Hola mundo. Muchas gracias.